Durante muchos años creí que lo más importante que había construido en esta vida no era mi casa, ni mis ahorros, ni el pequeño patrimonio que logré reunir con tanto esfuerzo. Siempre pensé que lo verdaderamente valioso eran mis hijos, a mi familia. La idea de que, pase lo que pase, la sangre siempre une y protege. Jamás imaginé que esa misma sangre sería la que un día me apuñalaría por la espalda. Todo empezó de una manera silenciosa, casi imperceptible. No hubo gritos ni discusiones al principio, solo miradas diferentes, conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación, y una sensación incómoda que comenzó a instalarse en mi pecho, sin que supiera explicar por qué. Yo lo atribuía a malentendidos, a problemas personales de cada uno, a cosas normales de la vida adulta. Después de todo, ¿cómo iba a sospechar de mis propios hijos? Durante años trabajé sin descanso para asegurarles un futuro mejor. Renuncié a muchas cosas, aguanté cansancio, preocupaciones y sacrificios, pensando que todo valía la pena si ellos estaban bien. Nunca les hice sentir que les faltaría algo. Nunca les hablé de dinero como una herramienta de poder, sino como un medio para vivir con dignidad. Pero el día que la palabra herencia apareció en una conversación familiar, algo cambió para siempre. Fue en ese momento cuando empecé a ver rostros que ya no reconocían sonrisas forzadas, preguntas disfrazadas de preocupación, un interés repentino por decisiones que antes no parecían importarles. Y sin darme cuenta, me convertí en el centro de una disputa silenciosa que no tenía nada que ver conmigo como padre, sino con lo que podría dejar cuando ya no estuviera. Lo que nunca imaginé es hasta dónde serían capaces de llegar, ni que esa traición, nacida del dinero, terminaría destruyéndolo todo. Al principio me negué a aceptar que algo estuviera mal. Siempre he creído que un padre debe confiar en sus hijos, incluso cuando el mundo entero parece decir lo contrario. Así que cada gesto extraño, cada palabra fuera de lugar, yo la justificaba. Me decía a mí mismo que estaba exagerando, que eran preocupaciones propias de la edad, miedos sin fundamento. Pero las señales empezaron a repetirse con demasiada frecuencia. Las visitas se volvieron más constantes, aunque no más cercanas. Venían, se sentaban conmigo, preguntaban cómo me sentía, si necesitaba algo, pero había algo diferente en sus miradas. Ya no me observaban como a un padre, sino como a alguien que debía tomar decisiones importantes. Decisiones que, curiosamente, siempre terminaban relacionadas con papeles, propiedades o dinero. Empezaron a hacer preguntas que antes nunca habían hecho. Querían saber qué pasaría con la casa algún día, si ya tenía todo arreglado, si había pensado en repartir las cosas para evitar problemas en el futuro. Lo decían con un tono tranquilo, casi caricoso, pero yo sentía una incomodidad difícil de explicar. Era como si estuvieran midiendo cada palabra, calculando cada respuesta. Una tarde, escuché una conversación que no estaba destinada a mí y no dijeron nada explícito, nada que pudiera señalar con el dedo y llamar traición. Pero el tono, las risas nerviosas y el silencio abrupto, cuando notaron mi presencia, fueron suficientes para encender una alarma. Dentro de mí algo se estaba moviendo a mis espaldas, y yo no formaba parte de ello. Aún así, decidí callar. Pensé que enfrentar el tema solo empeoraría las cosas. Creí que el tiempo pondría todo en su lugar, que mis hijos recordarían quién era yo para ellos. No entendí que, en ese momento, el vínculo familiar ya estaba siendo reemplazado por algo mucho más frío. El dinero no había aparecido aún de forma directa, pero ya estaba presente en cada gesto. Y yo, sin saberlo, estaba cada vez más solo dentro de mi propia familia. Con el paso de los días, la incomodidad dejó de ser solo una sensación vaga y se convirtió en una presencia constante. Empecé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos, papeles que ya no estaban donde los había dejado, preguntas que se repetían, formuladas de distintas maneras, como si buscaran una respuesta específica que yo aún no había dado. Mis hijos hablaban entre ellos más de lo normal, pero cada vez menos conmigo. Cuando intentaba participar en las conversaciones, cambiaban de tema o me aseguraban que no era nada importante. Decían que solo estaban organizando cosas, pensando en el futuro. Un futuro en el que, curiosamente, yo parecía no tener un lugar claro. Por primera vez sentí miedo. No un miedo físico, sino uno más profundo, el miedo de no reconocer a las personas que uno más ama. Me pregunté en qué momento había perdido el control de mi propia vida, y cuando dejé de ser un padre para convertirme en un obstáculo. Una noche casi no pude dormir. Me levanté varias veces, caminé por la casa en silencio y miré cada rincón con otros ojos. Esa casa que había construido con tanto esfuerzo ya no se sentía como un hogar, sino como algo que otros estaban esperando repartir. Y lo más doloroso era entender que no se trataba de desconocidos,
sino de mis propios hijos. Pensé en enfrentarlos, en exigir explicaciones, pero algo dentro de mí me decía que, si lo hacía, la verdad saldría de la peor manera posible. Así que decidí observar, escuchar y esperaran tal vez demasiado. Si alguna vez sentiste que tu propia familia empezó a mirarte diferente por dinero o intereses, déjame un comentario. Tu historia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Porque a veces, el silencio no protege, solo retrasa lo inevitable. Decidí no decir nada. Me convencí de que, si guardaba silencio, las cosas se calmarían solas. Pensé que tal vez estaba interpretando mal la situación, que el miedo estaba nublando mi juicio. Pero cuanto más observaba, más claro se volvía que algo serio se estaba gestando a mis espaldas. Una tarde, mientras buscaba unos documentos antiguos, encontré un sobre que no recordaba haber visto antes. No estaba en su lugar habitual. Dentro había copias de papeles importantes. Algunos con anotaciones hechas a mano no eran mías. Reconocí inmediatamente la letra de uno de mis hijos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Allí entendí que no se trataba solo de conversaciones incómodas o preguntas insistentes. Había un plan silencioso, organizado, pensado con tiempo, y lo más duro fue comprender que ese plan no incluía preguntarme qué quería yo. Solo asumía que tarde o temprano desaparecería del mapa, dejando todo listo para que otros decidieran por mí. Recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada esfuerzo hecho pensando en su bienestar. Y ahora, ese mismo esfuerzo era visto como una oportunidad, como un botín que debía ser repartido. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una profunda decepción que me dejó sin fuerzas. Esa noche confirmé algo que me costó aceptar. Ya no podía confiar plenamente en ellos, no porque hubiera dejado de quererlos, sino porque el dinero había cambiado la forma en que me miraban. Ya no era su padre, era el dueño de algo que deseaban. Si crees que el dinero puede sacar lo peor incluso dentro de una familia, deja un sí en los comentarios. A veces reconocerlo es el primer paso para protegerse. Yo aún no sabía qué haría, pero estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Durante varios días no hablé con nadie sobre lo que había descubierto. Guardé los papeles en el mismo sobre y los dejé exactamente donde los había encontrado, como si nada hubiera pasado. No quería que sospecharan que yo ya sabía. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué estaba ocurriendo realmente y, sobre todo, para decidir cómo protegerme. Por primera vez en mi vida empecé a pensar en mí antes que en mis hijos. No fue fácil. Me sentí culpable incluso por considerar la idea. Un padre no debería tener que defenderse de sus propios hijos, pero la realidad me obligó a hacerlo. Comprendí que, si seguía actuando como siempre, terminaría perdiendo el control de todo lo que había construido. Consulté a un viejo amigo de confianza, alguien que no formaba parte de la familia y que podía escuchar sin juzgar. No le di muchos detalles, solo los suficientes para entender la situación. Su reacción fue inmediata. Me dijo que no era el primero, ni sería el último en pasar por algo así. El dinero, cuando aparece, revela verdades que nadie quiere ver. Ese día empecé a poner límites, sin discusiones, sin amenazas. Cambié actitudes, reduje información, dejé de responder preguntas que antes contestaba sin pensar. Observé cómo esa distancia incomodaba, cómo las visitas se volvieron más tensas, cómo las sonrisas falsas empezaban a desaparecer. Ellos notaron el cambio. Yo lo sabía, pero también sabía que ya no podía volver atrás. Si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para protegerte, incluso frente a tu propia familia, escríbelo en los comentarios. No estás solo. Aún no sabían lo que estaba por venir, pero el juego había empezado. No pasó mucho tiempo hasta que mi cambio de actitud empezó a incomodarlos de verdad. Las llamadas se hicieron más frecuentes, pero también más directas. Ya no disimulaban tanto. Las preguntas dejaron de ser suaves y comenzaron a sonar como exigencias disfrazadas de preocupación. Querían respuestas rápidas, decisiones claras, garantía. Una tarde, uno de ellos me enfrentó. No levantó la voz, pero su tono era firme, casi autoritario. Me habló de organizar el futuro, de evitar problemas, de lo conveniente que sería dejar todo por escrito cuanto antes. Mientras lo escuchaba, sentí algo que jamás había sentido con mis hijos: distancia, frialdad, como si ya no hablara con un padre, sino con alguien que debía obedecer. En ese momento comprendí que mis sospechas no estaban equivocadas. El cariño había quedado en segundo plano. Lo urgente era el dinero, las propiedades, el control. Ya no preguntaban cómo estaba, sino qué iba a hacer. Y cada silencio mío parecía desesperarlos más. Decidí mantener la calma. No discutí. No los enfrenté, simplemente escuché. Observé cómo se rebelaban solos,
cómo sus palabras confirmaban todo lo que yo había temido. Fue doloroso, pero también necesario, porque solo cuando la verdad se muestra sin máscaras, uno puede tomar decisiones con claridad. Esa noche me senté solo, en silencio, y acepté una realidad que me partía el alma. A la traición ya no era una posibilidad, era un hecho, y aunque dolía, también me daba una certeza. Ya no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Si alguna vez una conversación te abrió los ojos sobre las verdaderas intenciones de alguien cercano, deja tu experiencia en los comentarios. Puede ayudar a otros a reconocer las señales a tiempo. Yo ya sabía lo que tenía que hacer, y no habría marcha atrás. Decidí actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sin avisar, sin dramatizar, tomé medidas que nunca pensé que tendría que tomar frente a mis propios hijos. No lo hice por venganza, ni por castigo, lo hice por supervivencia, porque entendí que, si no protegía lo que era mío, nadie más lo haría por mí. Cuando ellos se enteraron de que ya no tenían el control que creían, todo cambió. Las llamadas se volvieron agresivas, las visitas tensas, y las palabras, duras. Dejaron de fingir preocupación y empezaron a mostrar enojo. Fue ahí cuando confirmé que mis sospechas eran ciertas. No estaban molestos por mi bienestar, sino porque sus planes se habían visto frustrados. Escuché reproches que nunca imaginé escuchar. Me acusaron de ser egoísta, de no pensar en la familia, de traicionarlo. Cada palabra era como un golpe, no porque fueran ciertas, sino porque venían de quienes yo había criado con amor y sacrificio. Me di cuenta de que, en su mente, yo ya no era una persona, era un obstáculo. Ese día se rompió algo que no volvería a ser igual. La relación se llenó de silencios incómodos y miradas cargadas de resentimiento. Comprendí que el daño ya estaba hecho y que, aunque intentara arreglarlo, nada volvería a ser como antes. La herida era demasiado profunda. Si alguna vez sentiste que alguien cercano te dio la espalda cuando no obtuvo lo que quería, deja un comentario. Compartirlo puede aliviar más de lo que imaginas. Ellos creían que habían perdido una herencia, pero lo que realmente estaban a punto de perder era mucho más valioso. Con el paso de los días, el silencio se instaló definitivamente entre nosotros. Ya no hubo llamadas insistentes ni visitas inesperadas en solo distancia. Y aunque una parte de mí se sentía aliviada por haber protegido lo que tanto me costó construir, otra parte estaba rota, porque ninguna herencia vale más que la confianza entre un padre y sus hijos. Con el tiempo entendí algo que me dolió aceptar en ellos. No perdieron dinero, ni propiedades, ni derechos. Perdieron algo mucho más importante. Perdieron la oportunidad de demostrar que el amor familiar estaba por encima de cualquier interés material. Perdieron el respeto que se construye con honestidad, no con ambición. Yo seguí adelante, reorganicé mi vida, tomé decisiones pensando en mi tranquilidad, y aprendí a vivir con la ausencia. No few. Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier palabra, pero también aprendí que la paz no tiene precio, y que protegerse no es egoísmo, cuando el peligro viene de donde menos lo esperas. Hoy miro atrás sin rencor, pero con claridad. Si algo aprendí de esta experiencia, es que el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes siempre fueron, y que a veces, decir no es la única forma de conservar la dignidad. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tu familia o sobre el valor real del dinero, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal. Aquí compartimos historias que muchos viven en silencio, porque al final, no todos los que pierden una herencia pierden realmente.